Ya, a ver, lo primero que hemos visto es lo que es la definición de una derivada. Que hemos dicho que si tenemos una curvita, digamos que tenemos estos dos puntitos y hacemos una recta entre estas. Entre esta recta y el plano X va a formarse un ángulo alfa en este caso. La tangente de este ángulo va a ser el eje Y, o sea, la función evaluada en Q menos la función evaluada en X, acá abajo, en P, digamos. Y abajo la resta de la X superior menos la X inferior, ¿verdad? Que en este caso vamos a expresar esta X superior en términos de la X inferior. Digamos que yo tengo aquí una pequeña distancia h. Va a ser la X superior X más h. Mi F superior va a ser X más h. Mi F inferior va a ser evaluado en X simplemente. Es así de simple. Entonces esto lo ponemos en estos términos en mi tangente. Ahora, si yo, digamos, acerco lo más que se pueda estos dos puntitos, ya sea P a Q o Q a P, tanto los voy a acercar que se va a aproximar a 0. Entonces, para que sea más preciso mi evaluación, digamos, o mi aproximación, yo tengo que aplicar límites. Entonces, en los límites ya voy a tener una evaluación o una aproximación mucho más exacta. Entonces, aplicamos límites a esto, que aquí simplificando se van a ir mis x, y aquí abajo me va a quedar h. Voy a tener esta pequeña fórmula que ya es lo que es la derivada, porque si estos dos puntos se aproximan lo más que se pueda, tanto que esta pequeña diferencia h entre estas dos x sea casi prácticamente 0, se va a convertir en una recta que va a ser tangente a mi función en el punto que yo quiera. Y esa es la definición de la derivada. ¿Ya, chicos? Ahí está. Ahora, para esta primera parte suelen entrar ejercicios a los exámenes que son hallar la derivada de tal función, pero por definición, porque esta es la definición de lo que es la derivada. Entonces, este es un ejercicio de un examen pasado que me dice que halle la derivada de esta función, pero por definición. Sencillo, esta es mi función y aplicamos a la formulita. Vamos a agrupar este término con este término, que va a estar acá. Vamos a simplificar todo lo que se pueda y vemos que se puede simplificar h. De acá sabemos que en límites hemos llevado que existe esta formulita que me dice que el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a una función menos 1 sobre esa misma función es igual a 1. Entonces, como estamos trabajando acá arriba con exponenciales, vamos a asociar los exponenciales y factorizarlos de tal manera que me aparezca esta pequeña fórmula. ¿Para qué? Para que yo pueda aplicar este límite y ya se haga más sencillo el ejercicio. Entonces, agrupamos esta parte de los exponenciales dividido entre h. Vamos a repartir la h entre estos dos términitos. Y vamos a factorizar e a la seno de x. ¿Para qué? Para que me aparezca un menos 1 y se asemeje bastante a lo que es la formulita. Ahora es la f sobre esa misma función. Entonces lo que está en el exponencial aquí arriba, en su exponente, lo vamos a dividir entre eso y lo vamos a multiplicar por eso mismo. Listo. Por propiedades de límites sabemos que un límite de una multiplicación puede ser igual a la multiplicación de los límites de estas funciones. A ver, se los voy a poner así más o menos para que me entiendan un poquito mejor. Si yo tengo un límite acá, un momentito, de g por f, por así decir, esto es igual al límite de g por el límite de f. De igual forma con divisiones, sumas, restas, todo, con todo, incluso con exponenciales, ¿ya, chicos? Esas pequeñas propiedades tienen que saber. Entonces el límite va a introducirse dentro de estas multiplicaciones. Esto no depende de h, entonces puede salir del límite sin problemas. Esto va a ser igual a 1 y vamos a desarrollar este otro término que me ha quedado. Asociamos de forma conveniente y también nos acordamos que existen estos límites trigonométricos.
El límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x va a ser igual a 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Entonces vamos a asociar esto de forma conveniente de la siguiente manera. Vamos a llamarlo a todo esto A, como está aquí, y vamos a asociarlo de forma conveniente. Aquí, por ejemplo, hemos agarrado este término con este término y vamos a asociarlo. Le factorizamos un menos seno y me va a quedar 1 menos coseno de h sobre h. Listo. Del otro término que me queda, simplemente voy a dividirlo entre h, voy a repartir este denominador entre todos mis términos de forma conveniente. Y como se introduce el límite, me va a quedar igual a 1, ¿ya? Y agrupando todo esto que ya he terminado de hacer, que sería esta primera partecita, que me queda 2x más h, si evalúo con h igual a 0, h se desaparece y me va a quedar 2x. Y con todo el resumen de mis exponenciales me queda esta función, esta derivada, ¿ok? Bien, luego, regla de la cadena. ¿Qué regla de la cadena? En una función en la que yo tenga dentro de esa función otra función. Y regla de la cadena simplemente me dice que la derivada de esa función va a ser la derivada tal cual, multiplicado por la derivada de la función de adentro, ¿ya? Así de simple. Esto lo van a ver en la mayoría de los ejercicios. No es necesario que hagamos uno en específico como ejemplo, porque al practicar van a ver que siempre suele aparecer la regla de la cadena, ¿ya? Luego hemos visto lo que es la derivación implícita, en la que debo tomar en cuenta que la derivada de x con respecto de x es igual a 1, y la derivada de y con respecto de y en notación newtoniana, si no me equivoco, es y', simplemente para resumirlo. No, no es newtoniana, es... no me acuerdo bien de los nombres de los matemáticos estos. Derivación implícita, ¿a qué se refiere? Pero yo tengo dos tipos de funciones, una explícita y una implícita. La explícita es en la que yo puedo despejar y, igualarlo a una función de x. La implícita es en la que no se puede despejar y, es imposible prácticamente. Como por ejemplo esta función. Aquí tengo un y en una exponencial, aquí llega multiplicando, no se puede despejar, ¿verdad? Entonces ahí mismo lo podemos derivar. Simplemente siguiendo una pequeña regla. Por ejemplo, para esta pequeña multiplicación primero, digamos que x va a ser una función de x, f de x lo vamos a expresar, y a la y va a ser una función de y, g de y. Si yo quiero derivar esto, lo derivo como si fuera cualquier función multiplicada. O sea, aplico la derivada de una multiplicación normal. Entonces, primero voy a derivar f, multiplicarlo por g, más la derivada de más f por la derivada de g, sin olvidarme que después de derivar una función en la que esté y, debo multiplicar por y'. ¿Por qué? Porque justamente regla de la cadena. Derivo todo y al final siempre, cuando yo derive una función de y, siempre va a quedar la derivada de y con respecto a x. Bien, hemos desarrollado este pequeño ejemplito. Aquí está. Ya lo hemos aplicado todo lo que ya sabemos. Derivada de y con respecto de x. Aquí me queda, ¿verdad? Y me queda y'. Y así despejamos. Y no siempre se puede despejar completamente. O sea, no se puede hallar una función y' en términos de x. Así que si me aparecen y's con las exponenciales, no hay problema, ¿ya, chicos? Bien, luego hemos visto lo que es la derivación en funciones paramétricas. ¿Qué es una función paramétrica? Es una función en la que x va a estar en términos de t, que va a ser mi variable paramétrica, y y va a estar en términos de t igual. Por ejemplo, tenemos este ejercicio que también es de un examen pasado, que me dice que x va a estar en términos de t, de acuerdo a esta regla que dice a por t menos seno de t. Y y va a ser igual a a por 1 menos coseno de t. Me dice verificar todo esto, ¿ya? Entonces, vamos a derivarlo. Ahora, para derivar funciones paramétricas debo tomar en cuenta esto.
que y' va a ser igual a dy sobre dx. O sea, derivada de y con respecto a dx. ¿Qué pasa si yo multiplico por dt y abajo dt y asocio dy sobre dt y esta dt sobre dx, tal cual como está acá? Esto ya va a ser entonces la derivada paramétrica, ¿ok? Esta ya sería mi primera derivada, tal cual, solo que le he multiplicado por dt y le he dividido por dt. Y ya, esa sería la primera. Para la segunda, la misma idea, simplemente derivar la primera derivada con respecto a dt y sobre la derivada de x con respecto a dt. Y es justamente lo que hacemos, la derivada de y con respecto a dt, a por seno de t, la derivada de x con respecto a dt, a por 1 menos coseno de t. Divido y esta va a ser mi primera derivada en términos de t. Para la segunda derivo esto en términos de t y abajo lo multiplico o lo divido, mejor dicho, entre la derivada de x con respecto a t. Simplificamos todo lo que se pueda y vamos a introducirlo en esta pequeña fórmula que me ha pedido verificar en todo esto. Por lo general los ejercicios así de largos me dan algo que simplificar. En este caso todo esto con todo esto se ha ido, esto con todo esto y me ha quedado todo esto y se verifica. ¿Ya? Esa es la asistencia. Luego tenemos lo que son las derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior ya la hemos visto acá. Por ejemplo, aquí mi segunda derivada de todo esto ya es una derivada de orden superior. Pero ¿qué suele entrar en los exámenes? Suele entrar derivadas enésimas. ¿Cuáles son las derivadas enésimas? Son unas fórmulas con las que al reemplazar n con cualquier valor que esté dentro del rango de lo que se pueda aplicar esta fórmula, ya halle la derivada automáticamente, ¿ya? Entonces, tenemos este pequeño ejercicio que también es de un examen pasado, que me dice hallar la derivada enésima de esta función, de esta simplemente, de esta, ¿ya? Por si no se entiende. Ahora, yo les recomiendo, por lo general, cuando tenemos fracciones o cuando tenemos logaritmos, por lo general, incluso cuando tenemos funciones trigonométricas seno, coseno, etc., tratar de que sean lo más simples posibles al momento de derivar. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, una fracción así, x sobre x más 2, aquí le sumo, le resto 2, voy a dividir este x más 2 entre x más 2 y luego entre este menos 2. Me va a quedar así, ¿verdad? Aquí no se ve porque no me entraba. Entonces yo lo puedo escribir de la siguiente manera, con su exponente negativo. Como es una fracción, se vuelve exponente negativo, ¿verdad? Al momento de derivar, esto se va a hacer bastante sencillo. ¿Por qué? Porque cada vez va a bajar, se le va a restar 1, va a bajar, se le va a restar 1, va a bajar. Y yo puedo hallar una fórmula de n derivadas con esto de forma mucho más sencilla que si lo hiciera con su forma original, ¿ok? Por eso es que lo hacemos de esta manera, para que sea mucho más sencillo el ejercicio, ¿ya? Con logaritmos igual, yo sé que ustedes saben que el logaritmo de una multiplicación se puede volver en suma de dos logaritmos, el logaritmo de una división se puede convertir en una resta de dos logaritmos, ¿verdad? Y derivar un logaritmo en sumas y en restas es mucho más sencillo que derivar un logaritmo que tiene adentro una multiplicación o una división, ¿ok? Y eso vamos a ver con ejemplitos, ¿ya? Pero el ejercicio me decía hallar la derivada enésima de esta función y me decía verificar si es que esta fórmula que me dice que es para n derivadas cumple, si es esta, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos, ya saben, tratar de repartir esta fracción, de tratar que sean así, de esta forma más sencillas. Sencillo, hacemos fracciones parciales. No sé si les he pasado el documento de fracciones parciales. Tengo un pequeño como formulario más o menos que tiene un error en un ejercicio porque es con ejemplitos, pero se entiende por lo general. Es solo en el ejercicio más básico en el que me he equivocado en un signo, creo, en un número. ¿Les he pasado, chicos? Para pasarles ahorita o más rato. No, sí, no nos pasó. Ya, les voy a pasar.
Porque yo sé que la transición de prefas, incluso virtuales, a lo que es ya entrar a básicas, es terrible. Así que les voy a enviar ya, chicos. No hemos hecho grupo de Telegram, ¿verdad? Creo que no. No, sí, no hemos hecho grupo. Sería Ya, hacerlo en el Classroom, ¿no? Sí, bueno, yo sugiero, en el Classroom es un poquito más sencillo ahí. ya. Sí, Classroom crearemos, por favor. Va a ser más eficiente manejar esa plataforma. Ya, está bien, pero eso sí, les voy a pedir que por favor las prácticas me las envíen sí o sí por Teams, porque el INGE nos ha exigido eso a todos sus auxiliares. ¿Ya, chicos? Está bien. Ya. ¿Y dónde estará ese documento? A ver, espérenme un momentito. Igual a modo de descanso, si es que quieren, porque ya es tardecito. A ver. Aquí está. Les voy a pasar un formulario de fracciones parciales y otro de fórmulas trigonométricas, ¿ya, chicos? A ambos grupos, porque creo que algunos no están en el otro grupo. Y no he querido enviarles el enlace del grupo de auxiliatura al grupo del ingeniero porque se va a llenar y va a estar al tope, así que no nos conviene. Bien, ya les he enviado fórmulas trigonométricas y fracciones parciales. En el de fracciones parciales hay un pequeño error en el primer ejercicio del primer caso, ¿ya? Pero es pequeño. Como es el primer caso es fácil de entender, los demás casos sí están bien, si no me equivoco. Y está incluso de forma generalizada, ¿ya? Para que ustedes hagan fracciones parciales, lo único que tienen que identificar es que el exponente de mi denominador sea mayor al exponente de mi denominador. El exponente absoluto, si no me equivoco, se dice. Grado absoluto, eso. El grado absoluto de mi denominador debe ser mayor, por lo menos en 1, a mi exponente, a mi grado absoluto del numerador. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que tener como condición para hacer fracciones parciales. En todos los casos tienen que tratar de factorizar el denominador, ¿ok? Este caso está sencillo, diferencia de cuadrados, se factoriza como x menos e y x más e. Listo. Entonces, ¿qué me dicen las fracciones parciales? Yo, como tengo dos paréntesis acá abajo en mi denominador, voy a tener dos fracciones parciales, como tengo dos paréntesis. Si tuviera más, tuviera tres fracciones, cuatro fracciones, ¿ok? Una fracción con el denominador, en este caso con x más c y el otro con x menos c. Y arriba es lo que tenemos que hallar, lo que es el coeficiente de esto. ¿Ok? A ver, denme un momentito, voy a abrir el documento. Bien, ahora sí. Listo. Listo, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Bien, el primer caso es en el que estamos tal cual en nuestro ejercicio de ahora. El segundo caso es cuando se repiten los valores. Por ejemplo, a ver, es como si acá me hubiera salido x más c al cuadrado, ¿ok? Ese va a ser mi caso 2 acá en mis fracciones parciales de forma generalizada. Factores lineales, ¿ok? No vamos a tocar todavía lo que son factores repetidos de grado superior, ¿ok? Por ahora lineales. Están elevados a la s de forma generalizada y mis fracciones parciales van a ser de la siguiente manera. Yo voy a tener, digamos, acá
Por ejemplo, si 1 sobre x más c al cuadrado sería igual a sobre x más c más b sobre x más c al cuadrado hasta llegar al exponente que me indica acá, ¿ok? Si fuera 3, primero x más c, luego x más c al cuadrado, luego x más c al cubo, ¿ya? Y así sucesivamente. Bien, entonces este sería el primer caso. Aquí tenemos un pequeño ejemplito que me dice s al cuadrado, s más 2. Luego me dice acá lo que les he indicado. Primero es a sobre s al cuadrado más b sobre s. Y luego este otro factor. Aquí es un procedimiento similar al caso 2. ¿Por qué? Porque el método para resolver fracciones parciales más sencillo, que es el que justamente, bueno, no se puede aplicar acá porque tenemos incógnitas A, B, C. Pero por ejemplo en este caso, que está bastante sencillo, es simplemente, a ver si se puede ver, ya está un poco pixelado, pero vamos a tratar de dibujar sobre esto también. Simplemente vamos a, ya está bien, puede. Simplemente vamos a como tapar primero esto y vamos a decir este paréntesis, ¿qué valores de S van a darme 0 para este paréntesis? Si reemplazo por menos 2 acá, va a ser igual a 0 este paréntesis, así que está bien. Ahora, del otro lado, ¿qué valor de S me va a dar 0 para S? 0 simplemente, ¿verdad? Entonces, para el primer caso, solo para el exponente mayor, ¿ok? Acá, sí puedo reemplazar 0, pero ya no tomo en cuenta esto, porque sería una incongruencia, ¿verdad? Entonces, reemplazo 0, me va a quedar un medio, y aquí está. Así hallo A, ¿ok? Esa es la forma, se podría decir, más rápida. No es así. Ahora, para el otro caso, es menos 2, ¿verdad? Reemplazo menos 2 en todo esto, sin tomar en cuenta esto, y voy a hallar C. Sería un cuarto, ¿verdad? Y listo, aquí está. Y así se hallan de forma mucho más sencilla las fracciones parciales, y ahí tendría ya dos términos, A y C. Y para el término B, aplicamos mínimo como un múltiplo. O simplemente, para que se entienda mejor y no se estén enredando con palabras rebuscadas de matemática, agarro este S más 2 y este S, bueno, este S más 2 y este S al cuadrado, y lo mando a multiplicar al otro lado, ¿ya? Me va a quedar 1 igual a todo esto multiplicado por todo esto, que va a dar igual. A ver, aquí está. Ya tenemos A, que es un medio, multiplicado por todo esto, se va a simplificar este S al cuadrado con este S al cuadrado y me va a quedar S más 2. Si yo multiplico por B, me va a quedar, una S se va a simplificar y me va a quedar S por S más 2, ¿verdad? Y aquí se va a simplificar S más 2 por S más 2 y me va a quedar S al cuadrado. Listo. Y de acá es un polinomio idénticamente nulo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que todos los valores de acá, porque acá voy a tener S, pero por 0. A ver, vamos a darle más espacio para que se entienda. Vamos a tener 0 por S más 0 por S al cuadrado, ¿verdad? Más 1. A ver, un momentito. Esto no se me termina. S al cuadrado más 1. Listo. Es correcto esto, ¿verdad? No le estoy añadiendo nada, no le estoy quitando nada. Simplemente me estoy dando cuenta de que los coeficientes de los números que me faltan a este lado, por así decir, son 0, ¿verdad? Entonces se van a poder igualar con los coeficientes al otro lado de estos términos de S y de tantos. Por ejemplo, para los coeficientes de S al cuadrado me dice, ¿verdad? A un lado es 0, al otro lado que va a ser un cuarto aquí y aquí va a ser B, ¿verdad? B más un cuarto igual a 0 y de aquí a despejo B y ya tendríamos todos.
Simplemente agarro los que sean necesarios. En algunos ejercicios tengo que analizar los coeficientes de S al cuadrado, de S a la 0, porque S a la 0 es 1 y aquí está también. No hay que olvidarse de esos detallitos, ¿ya? Y ya, ahí tendría mi fracción parcial. Para los otros casos, este es el tercer caso, en el que el denominador ya es un factor cuadrático, ¿ok? Ya no es lineal. Por ejemplo, acá, la factorización de esto se podría decir que es de esta forma, ¿verdad? Aquí le falta un cuadrado. Ven, chicos, este documento era de los primeros que he hecho y tiene bastantes errores, un poquito. Aquí le falta al cuadrado, ¿verdad? Ya. Listo. Entonces se puede factorizar de esta manera. Creo que en realidad este es al cubo, ni siquiera es al cuadrado, sí, ni siquiera se puede ver bien por los pixeleados, pero creo que está al cubo ya, chicos, porque tendría más sentido si fuera al cubo esta factorización, ¿verdad? Entonces, tenemos un factor lineal y un factor cuadrático. Este factor ya no se puede factorizar, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque si lo factorizo, o sea, ya tiene soluciones imaginarias, cosa que ya no nos vamos a meter, ¿no? Durante por lo menos esta clase, bueno, esta materia. Entonces, ¿qué me dice? No posee raíces reales, lo que les he dicho. Será de la siguiente forma, dice. Y me dice que voy a tener un factor con este paréntesis, ya estamos bien, y luego otro factor con este paréntesis. Pero como es cuadrático acá, su numerador debe ser lineal, ¿ok? Debe ser de un grado menor. Si aquí mi factor, digo mi denominador, fuera cúbico, su numerador debe ser cuadrático, ¿ok? Y así. Si digamos el grado absoluto de esto es n, aquí debo tener un polinomio de grado n menos 1, ¿ok? De grado n menos 1. A ver, lo vamos a borrar para que se entienda mejor. Le vamos a poner polinomio de grado n menos 1. Sencillo, yo no sé cuáles son los coeficientes de un término, de un polinomio lineal. Bx más c, yo sé que es un polinomio lineal y listo, ¿verdad? Polinomio cuadrático, tal cual como está aquí, puedo ponerle a, b y c. Ya, chicos, esa partecita, ¿me han entendido? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Porque esto suele ser algo confuso. A ver, vamos a dejarlo con n acá. Listo, a ver. De aquí no está de forma generalizada, pero creo que en el otro lado sí está. Ahora, para hallar estos valorcitos, para A está sencillo, podría simplemente hallar cuál es para qué valor de X este paréntesis se hace 0. Lo reemplazo en mi fracción inicial sin tomar en cuenta esto y ya voy a hallar A. Pero no sé por qué no lo he hecho, pero lo he hecho del otro método. El otro método es el que les he dicho arriba, que es, según yo, es uno de los más sencillos. Incluso cuando lleven álgebra lineal, o tal vez los químicos, si no me equivoco, que ya llevan álgebra lineal o ya han llevado, saben que cuando tienen varias ecuaciones y tengan que hacer sistemita, resolver un sistemita de varias ecuaciones, se hace con matrices de forma más sencilla, ¿ya? Pero eso lo van a ver más en ecuaciones diferenciales, sobre todo los que tomen con el ingeniero Arteaga, porque le gusta meter esas cositas, ¿ya? Pero por ahora por lo general suelen ser ecuaciones bastante sencillas. De aquí la misma idea. Esto lo mando a multiplicar, se va a despejar, me va a quedar una ecuación más o menos así. Y de aquí vamos a agrupar los términos de x al cuadrado, de x y de x a la 0. ¿Alguien ha escrito el grado de la fracción a? De esta fraccioncita, como tengo un término lineal acá,
este polinomio de aquí arriba, por así decir, debe ser de grado n-1. Incluso en esta fracción inicial se cumple esto, porque aquí tengo un grado lineal y aquí tengo un grado 0, ¿verdad? Es un polinomio de grado 0 que es prácticamente una constante. Sigue cumpliéndose esta regla, así que está bien eso, ¿verdad? ¿Eso se ha entendido? A ver, voy a volver a leer tu pregunta por si acaso. No, no es que no importe, pero es que se cumple la misma regla, ¿ya? A ver, espero que me hayas entendido. Si no, me vuelves a enviar un mensaje, no hay problema. Bien, entonces igualamos los polinomios, obtenemos el siguiente sistema. Lo que les he explicado hace rato, que tengo que agarrar y a ver otro. Ya, súper. Lo que les he explicado hace rato es una ecuación idénticamente nula, ¿ok? Entonces, a este lado yo voy a tener 0 por x al cuadrado o al cubo o hasta donde llegue el exponente de grado mayor. A ver aquí con calmita, 0 por x al cuadrado más x a la 0, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Listo. Entonces, 0 va a ser igual a a más b. Listo. 1 va a ser igual a menos b más c. Y 1 va a ser igual a menos c. Aquí está. De este sistemita hallamos a, b y c. Y listo. Ya se han hallado las fracciones parciales de esta manera. Listo. Y aquí se explica un poquito lo que es por qué, digamos, si no me equivoco. Y luego tenemos el caso 4, en el que se podría decir que es la combinación del caso 3 y el caso 2, en el que tengo un factor cuadrático, pero que se repite, ¿ya? La misma idea que en el caso 2, pero aplicado al caso 4, se podría decir. Que simplemente yo agarro esta fraccioncita, no se puede factorizar, es irreducible, me dice. Entonces, ¿qué se hace? Primero lo escribo elevado a la 1 y luego elevado al cuadrado, pero arriba siempre va a respetar lo que es tener numeradores lineales, ¿ok? De un grado mayor de los que tengo aquí abajo, ¿ya? Aquí es de grado n igual a 2, aquí es de grado n igual a 1, ¿verdad? Aquí es de grado n igual a 1, aquí es de grado n igual a 0, ¿ya? Siempre se va a respetar eso en fracciones parciales, n igual a 0, ¿ya? Que es esta reglita que les he dicho, ¿ya? Y este es uno de los más largos, agarro todo esto, lo mando a multiplicar acá. Eso sí, no hay ningún atajo, se podría decir, para hallar de forma más sencilla esto. Casi siempre se tiene que aplicar esto. Sí hay otros métodos, pero que son un poquito más complicados. Yo prefiero que utilicen este porque yo sé que me van a entender. Porque es prácticamente hacer una multiplicación, hallar un sistema, y ustedes ya han debido practicar eso bastante en prepas. Así que lo pueden hacer de forma mecánica y con el tiempo se van a ir acostumbrando a hacerlo de forma más rápida, ¿ya? Aquí sí aparecen términos al cubo, al cuadrado, etc. Y ya saben, se iguala, es una ecuación idénticamente nula. Y yo voy a igualar los términos de 0 por x al cubo, más 0 por x a la cuarta, más todo lo que se necesite, ¿verdad? Y listo. De mi sistemita voy a hallar y ya me va a quedar la fracción parcial. Listo. ¿Me han entendido eso, chicos? Porque esto de las fracciones parciales, no sé si han visto en el primer parcial con el INGE, pero es algo que supuestamente les deberían dar en pruebas, pero por lo general no lo hacen. Y en cálculo 1 es bastante importante porque ni siquiera en esta parte va a ser tan necesaria, pero para integrales yo necesito que sepan bastante bien lo que son fracciones parciales. Porque un método para resolver integrales es por fracciones parciales. Y se van a dar cuenta cuando llevemos eso, ¿ya? No les voy a hacer más spoilers. Bien. También, Oxy, gracias. Listo. Entonces, esto es lo que hemos hecho, fracciones parciales. Ya, si me han entendido, entonces agarramos este factor, este otro factor, me va a quedar dos fracciones parciales. Como aquí tengo términos A, B, C, aquí puedo reemplazar, digamos, menos C
menos c, incluso así me va a salir, ¿verdad? Pero lo hemos hecho por el método largo, si no me equivoco acá. Esto lo vamos a mandar a multiplicar al otro lado. Y aquí está. Y vamos a agarrar los coeficientes de x, que en este lado va a ser a, y los vamos a igualar a los coeficientes del otro lado, factorizando a y b, ¿verdad? Y luego los términos de x a la 0, que serían b para este ladito, y al otro lado me va a quedar b por c menos c por a. Esta ecuación de arriba la multiplicamos por c, la sumamos a la de abajo, me va a quedar esto, despejamos b reemplazamos en mi primera ecuación, despejamos a y voy a tener ya lo que es a y b de mis fracciones parciales. Ahora aquí yo lo he anotado con a y b todavía, porque si no copiar todo esto iba a demorar bastante, ¿ya? Entonces lo he anotado con a y b. Ahora, ¿cómo puedo expresar esto? Aquí no está, pero puedo escribirlo aquí al ladito. A por c más, o x más c, no al cuadrado, sino a la menos 1, ¿verdad? Más b por x menos c elevado a la menos 1 también. Derivamos esto, que me va a quedar a por menos 1 por x más c elevado a la menos 2. De igual manera en b, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y cada vez que voy derivando esto, ¿qué me queda? Siempre va a bajar el exponente con un signo negativo acá, siempre. Y cuando es mi segunda derivada, aquí va a ser exponente menos 3. Aquí igual. Cuando es segunda derivada, también va a haber un 1 por 2. Si digamos hiciera la tercera derivada, me va a quedar 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3. Aquí elevado a la cuarta, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo, si digamos... Sí, está bien. Factorizo el signo negativo incluso. Deben tomar en cuenta eso. Si yo factorizo el signo negativo aquí, de acá, de acá, de acá, me va a quedar menos 1 multiplicado por menos 1. Y acá recién me va a quedar 1 por 2, ¿verdad? Ahora esto sería menos 1 al cuadrado, ¿verdad? En este caso sería menos 1 elevado a la 1. A ver, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Que al derivar cada vez, si yo factorizo el signo, me va a quedar un menos 1 elevado a la n. Porque aquí es 1, aquí es 2, ¿verdad? Y si fuera la tercera derivada, les apuesto que es lo mismo. Luego, ¿qué me queda? 1 por 2, tercera derivada, 1 por 2 por 3. O en otras palabras, 3 por 2 por 1, que sería igual a 3 factorial para la tercera derivada. Para mi segunda derivada es 2 por 1. Eso que es, si se acuerdan de prefaz, si no me equivoco, en el segundo parcial se lleva, ya va a ser un factorial. Entonces, se multiplica por este factorial n factorial. ¿Por qué? Porque cuando es segunda, llega hasta el 2. Cuando es tercera, llega hasta el 3. Aquí, en los exponentes. Esto lo puedo factorizar porque es lo mismo que aparece acá, ¿verdad? Entonces, por eso lo factorizamos. Luego, para el exponente, va a ser siempre negativo, ya está bien, pero va a ser un número más de lo que he derivado, ¿verdad? Si es 2, es 3, si es 1 es 2, si es 3 es 4, etc. Entonces va a ser menos n más 1 para ambos casos. Y tenemos a y b. Si reemplazamos lo que hemos hallado, sale lo mismo, ¿ya? Este ejercicio lo he sacado de un examen pasado, pero el examen pasado tenía trucos. En el examen pasado no había esta n y este era negativo. Entonces, si ustedes lo asemejaban de forma rápida, es prácticamente lo mismo, pero por estos pequeños detallitos, ustedes tenían que decir no cumple. Entonces no se cumple que esta fórmula recurrente para n derivadas es para esta fracción, para esta función. En esos pequeños detallitos es donde les pescan, ¿ya, chicos? Así que en un examen tienen que estar bien atentos, bien despiertos, por eso tienen que dormir bien, para que pequeños detalles del examen no se les vayan, ¿ya? Bien, entonces, eso es para derivadas de orden superior, pero cuando me pide una función enésima, una derivada enésima, ¿ya?
Luego hemos hecho este otro ejercicio que es igual de un examen pasado. Y ya. Ya vamos a empezar a hacer ejercicios, chicos. No se preocupen. También quiero repasar un poco de teoría de lo que es de aplicaciones, porque yo sé que la teoría de lo que es aplicaciones es bastante pesada. Teorema de Ruhl, teorema de valor medio, teorema de valor... Ni siquiera, yo por lo menos me confundía bastante en lo que es valor absoluto. Teorema del valor absoluto y relativo. ¿Cuál es la diferencia? Y es bastante sencillo, ¿no? Se van a dar cuenta. Y para resolver los ejercicios, por suerte, el INGE es bastante flexible. No creo que les restrinja mucho. Por ejemplo, como el INGE Valencia, digamos que deben seguir sí o sí sus pasos y su método. O, bueno, creo que es el único INGE que se encapricha bastante con su método. Los demás INGEs son bastante flexibles. Incluso hay métodos que son bastante resumidos, ¿ya? Ese es el método que les quiero enseñar, ¿ya? Pero enseguida. Me parece importante nomás hacer el repaso. Pero este es otro ejercicio de derivada enésima, ¿ya? Que lo voy a subir a la clase, ya no se preocupen. Ahora sí vamos a empezar a avanzar. Bien, entonces vamos a ver lo que son las aplicaciones, ¿ya? Aplicaciones de la derivada. A ver, lo más sencillo que van a ver en este capítulo de las aplicaciones, en primer lugar, es que con la primera derivada yo puedo hallar, con la primera derivada de un punto de una curva, yo puedo hallar la recta normal en ese punto, ¿ya? Tanto como la recta tangente y la recta normal, ¿ok? Eso yo creo que está claro. ¿Por qué? Porque simplemente yo sé que la pendiente de la recta tangente a un punto P, digamos, de mi curva, es igual a la primera derivada de mi función, ¿verdad? Y la pendiente de mi recta normal, le vamos a poner con n, a mi punto P de mi función va a ser igual a menos 1 sobre y'. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos rectas que están separadas por 90 grados, que se cortan así, se cumple que M1, digamos si esto es la recta 1 y esta es la recta, a ver un momentito, y esta es, estoy rayando, y esta es la recta 2, digamos que de L1 por la pendiente de L2 va a ser igual a menos 1. Y de acá se despeja, ¿ok? De esta pequeña, podría decirse formulita, se podría decir que viene, ¿ok? Y después de acá, ya sencillo, yo sé que ustedes ya saben por geometría analítica en prefaz, graficar y hallar lo que es una ecuación de una recta con pendiente y con un punto, ¿verdad? Con dos puntos, con pendiente, etcétera, ¿verdad? Como en este capítulo estudiamos lo que son las pendientes, bueno, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, pueden hallar un puntito, por lo general se les da, y ya pueden hallar eso. Ahora, también existen otros términos, ¿ya? Que son la subtangente, subnormal, longitud de la tangente, que son rectas que chocan con el eje X y con el eje Y, ¿ok? En ciertos puntos. Eso no sé si el INGE les ha dado, porque si no me equivoco no muchos INGEs les dan, pero estos sí han debido llevar, que se puede hallar la recta tangente y la recta normal. Ahora, con la subtangente subnormal hay algunos exámenes pasados en los que entra, pero no suele entrar. Así que por eso tal vez quisiera aprovechar más el tiempo en lo que es ya hacer ejercicios de gráficas más que nada. Ahora, a ver, máximos y mínimos. Mínimos. Máximos y mínimos, incluso puntos angulosos, si no me equivoco se llaman, cuando el criterio de la segunda derivada ya es igual a 0 y falla. Es un punto anguloso. A ver, de forma sencilla.
en una curvita puede ser así más o menos. Si yo trato de hallar la derivada en este punto o en este punto, las rectas que yo voy a hallar con la pendiente de esa derivada, bueno, con la derivada, ¿no? Las rectas que yo voy a hallar, que es la recta tangente en ese punto, van a ser de esta manera. ¿Ok? Tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, es un punto máximo. Entonces, voy a tener una sola Y, una sola X, una sola Y, una sola Y y una sola X, ¿verdad? Entonces mis rectas van a ser así, si se dan cuenta. Esto es un poquito más complicado, si no me equivoco, con los teoremas, porque me dice que para este punto x sub 0, mi f evaluado en x sub 0, esto es más acá, debe ser mayor a mi f de x para x que pertenece al intervalo, ¿verdad? Algo así es el teorema. Pero lo podemos expresar de forma como gráfica, de forma geométrica, de esta forma, y se entiende mucho más. ¿Por qué? Porque simplemente yo sé que este es mi punto mayor. ¿Por qué? Porque mi tangente, mi primera derivada siempre va a ser igual a 0. Chan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi pendiente va a ser igual a 0. No tiene una pendiente. ¿Qué es lo que es la derivada? Es la pendiente. Aquí, si tengo mi misma y, ya va a ser igual a 0. De igual manera acá, de igual manera acá. Y listo. Entonces, simplemente yo sé que va a haber un punto máximo o un punto mínimo cuando y es igual a 0. ¿Ok? Cuando mi primera derivada es igual a 0. Ahora, ¿cómo yo sé que es un punto máximo, un punto mínimo, o incluso un punto que vaya así, o un punto que vaya, a ver cómo está aquí, un ejemplito que tengo acá? ¿Cómo sé que yo es un punto que es así más o menos? Que primero crece, luego, bueno, primero crece y luego decrece, más o menos así, con mi segunda derivada, ¿ok? Ahora, si esta segunda derivada es mayor a 0, entonces es un punto mínimo, ¿verdad? Criterio de la primera derivada. Criterio de la segunda derivada, aquí está. Es mínimo, ¿verdad? En esta parte siempre me confundía porque si es mayor, ¿por qué no es máximo? Pero ya, es mínimo. ¿Esto tiene su demostración? Claro que sí, pero es matemática muy pura. Es máximo, ¿verdad? Y cuando es igual a 0, ya es un punto anguloso. Anguloso. Anguloso, ¿ya? ¿Qué significa? Que puede ser así, como les he dicho, puede ser así, puede ser de muchas maneras, ¿ya? Voy a tratar de buscar un ejercicio en el que mi criterio de la segunda derivada sea igual a 0 en alguno de los puntos y vamos a ver cómo se resuelve, ¿ya? Es un punto de inflexión, así se dice, ¿ya, chicos? Bien, entonces, para los ejercicios, ¿qué es lo que voy a recomendarles que hagan? Por ejemplo, vamos a agarrar un ejercicio, ¿ya? Me dice, analizar y graficar completamente. Analizar completamente, ya saben, es agarrar todos los criterios que se pueda y ver en qué puntos voy a tener máximos y mínimos y listo. Ya, chicos, es lo que se suele hacer para los ejercicios. Me da una función que es y igual a x raíz cúbica de x menos 5.
al cuadrado. Ya. Para hallar los puntos críticos, ya saben, primera derivada, segunda derivada, respectivamente. Listo. Entonces, primera derivada. Ya sabemos de memoria derivar incluso para este punto, ¿verdad? Dos funciones, la derivada de x va a ser 1 por todo esto al cuadrado y más el x por la derivada de todo esto, que es 3 medios, ¿verdad? O mejor dicho, 2 tercios. 2 tercios baja y x menos 5 va a estar elevado a 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio. Listo. Y derivamos lo de adentro por regla de la cadena. La derivada de x menos 5 va a ser 1 por 1, ya no lo anoto, ¿verdad? Ya, bien, ahora de acá es de donde se debe, por así decir, simplificar en primer lugar un poquito para poder hallar los puntos críticos, ¿ya? Bien, entonces esto lo vamos a mandar a multiplicar acá. Porque como está con signo negativo, se va a hacer denominador, ¿verdad? Entonces, me va a quedar en y' igual a 3 medios más un... No, 2 tercios más un tercio sería 3 tercios, ¿verdad? Bueno, menos un tercio sería... un tercio. No, sí, sería más un tercio. Entonces sí, está bien. Sería 3 tercios, sería 3 por x menos 5, ¿verdad? Porque este 3 igual va a mandarse a multiplicar. Y aquí al otro lado me quedaría simplemente más 2x, ¿verdad? Y aquí abajo me voy a quedar con la multiplicación de estas dos, no, con esta fraccioncita simplemente. Y me va a quedar 3 por x menos 5 elevado a la 1 tercio. Listo, de acá que me queda, me va a quedar 5 por x menos 3, ¿verdad? Que esto lo tengo que multiplicar por esto y por esto. Y listo. Bien, y abajo me va a quedar 3 por x menos 5 elevado a 1 tercio. Listo. Ahora para mi segunda derivada. Ya está mucho más sencillo derivar incluso esto. 5 tercios salen y aquí derivada de una fraccioncita, ¿verdad? Lo de abajo al cuadrado, 2 tercios. Y derivamos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que sería de 1 tercio baja. De 1 tercio baja. Sí. A ver. Ya, la derivada de lo de arriba sería 1, simplemente, por lo de abajo, que sería x menos 5 elevado a la 1 tercio. Luego me dice lo de abajo por lo de arriba por la derivada de lo de abajo, ¿verdad? Y x menos 3 sería por por 1 tercio. 1 tercio menos 1 sería menos 2 tercios. X menos 5 elevado a la menos 2 tercios. Listo. Y esto igual, tratamos de simplificar lo más que se pueda, ¿ya? A ver, ¿qué podemos simplificar? De acá podríamos simplificar tal vez esto, pero sí, esto lo mandaremos a multiplicar acá. Y esto se va a ir a dividir y me va a quedar un poquito más bonito, si no me equivoco. A ver, segunda va a quedar 5 tercios. Acá 2 tercios más 1 tercio, ya saben, es 3 tercios menos 5.
menos, bueno, esto por 3 por toda esta fraccioncita, y aquí abajo esto va a irse a dividir, así que menos 5, 4 tercios, ¿verdad? Y acá me va a quedar x menos 3. Listo. Permitido. Listo. Esto está medio raro. Listo. Ya. Listo. Entonces de acá vamos a tratar de simplificar un poquito más. 3x menos x serían 2x. 3 por 5, 15. Menos 15 más 3 serían 12. 12, de ahí puedo factorizar un 2. 2 por 5, 10. 10, listo. 10 tercios, si no me equivoco, queda. Y aquí me va a quedar x menos 6, ¿verdad? Y aquí abajo me va a quedar x menos 5 elevado a la 4 tercios. Listo. ¿Está bien? ¿Está correcto, chicos? ¿Tienen alguna objeción o tienen alguna duda, pregunta de lo que he tratado de hacer acá? Simplemente lo hemos derivado, como ya sabemos, y lo hemos tratado de simplificar, ¿ok? Me ha quedado esto y me ha quedado esto. ¿Ya? Ahora, de estas dos ecuaciones es de las que debo hallar puntos críticos, ¿ok? Puntos críticos. Si tomo solo en cuenta la primera derivada, voy a tener solo 2 puntos críticos, pero si tomo en cuenta la segunda ya se halla un punto crítico más. Acá. Entonces siempre de estas dos, al terminar de hacer estas dos, recién ustedes ya ven cuál punto crítico tomar o qué puntos críticos va a haber aquí. ¿Ya? ¿Me han entendido, no, chicos? ¿No tienen alguna duda? Pregunta. Ya, espero que sí. Bien, entonces, vamos a ponerlo en una rectita, ¿ya? ¿Qué puntos críticos tenemos? Tenemos 3, tenemos 5 y tenemos 6, ¿verdad? De acá. No es necesario mucho que siempre esté en el numerador o siempre esté en el denominador. Simplemente los paréntesis en los que x tenga aquí algo, como por ejemplo así, siempre traten de llegar a este tipo de paréntesis en los que x esté sumado o restado a una constante o un numerito, ¿ya? Y de ahí se pueden hallar los puntos. Ahora, hay casos en los que me aparece una función cuadrática, por ejemplo así, en la que son números imaginarios si yo quiero factorizarlo o quiero hallar qué x van a cumplir esta ecuación. No los tomen en cuenta ya, chicos. Este es un valor siempre positivo y nunca va a afectar el resultado de mi primera o de mi segunda derivada. Tómenlo como un valor positivo, siempre, ¿ya? Y como es número imaginario, no lo vamos a tomar en cuenta. Así de simple, ¿ya? Eso quiero que esté bien claro, ¿ya? Entonces, primero tenemos 3, luego tenemos 5 y luego tenemos 6. Bien. Vamos a hacer una tablita que es más o menos así. Esta tablita Lin Xiaomar suele enseñar de su humo. No es por hacerle propaganda, pero es muy capo ese Inge. Y enseña bastante bien esta partecita, porque es de forma bastante resumida y se entiende muy bien. De acá vamos a evaluar el signo de lo que es la primera derivada. Luego vamos a evaluar el signo de lo que es la segunda derivada. Y ya vamos a hallar la forma de y, o cómo va a comportarse mi función y, ¿ya? De aquí de este ladito, para valores menores a 3, digamos 0, ¿ya? En mi primera derivada. 0, 0 me va a quedar aquí un número negativo, aquí abajo un número negativo también, ¿verdad? Negativo sobre negativo me queda positivo. Bien, solo evalúen el signo, ¿ya, chicos? Pueden tomar cualquier valor, menos 100, etcétera, que sea menor en este rango, ¿ok? Digamos 0 con 0 quedado positivo, entonces cuando se toma un valor positivo dentro de el signo de lo que es mi primera derivada, va a ser una función creciente.
¿Qué significa? Que puede crecer así o crecer así, ¿verdad? Más o menos así. En todo el tiempo, en cualquiera de estas formitas está creciendo mi función, ¿verdad? Así está creciendo y así también está creciendo, ¿verdad? Ahora para un puntito entre 3 y 5, para un signo entre estos, digamos 4, ¿no ven? 4, a ver, 4 menos 3 por 5 positivo arriba. 4 menos 5, signo negativo abajo. Negativo por negativo, lo que sea, siempre va a ser negativo. Aquí, si se dan cuenta, es una raíz cúbica. No es una raíz cuadrada por la cual no nos va a dar muchos problemas, ¿ya? Así que no se preocupen de eso. Un momentito, listo. Ya, entonces, me va a quedar negativo. Negativo por positivo, no negativo. Entonces aquí me va a salir negativo para mi criterio de la primera derivada. Entonces, va a tomar la forma así o así. Va a crecer va a decrecer mi función. Puede decrecer así o puede decrecer así. Siempre tomen en cuenta que para estas formitas la función es así. La función es así. Es como, no, digamos que no con esas flechitas. Es como si yo estuviera haciendo la gráfica de mi función hacia este sentido, ¿ya? Si yo quiero graficar desde este punto hasta este punto mi función, digamos que es así, entonces va a crecer así, va a decrecer así, va a crecer así, va a decrecer así. Siempre pero en este sentido, ¿ya? En ese sentido vamos a graficar la función y por eso esto es creciente, esto también es creciente, esto es decreciente, esto también es decreciente, ¿ya? Si es que no me han entendido esa partecita. Ahora, algo también que hay que tomar en cuenta. Este 6 solo ha aparecido en el criterio de la segunda derivada, entonces no lo vamos a tomar en cuenta para la primera derivada, ¿ya? Entonces, un valor mayor a 5, digamos 100. 100 positivo, 100 abajo positivo. Positivo, entonces vamos a tomar en cuenta lo que hemos dicho acá. Que va a crecer así o va a crecer así, ¿ya? Ahora sí, para mi segunda derivada. Vamos a tener signos igual, ¿ya? ¿Qué me va a indicar mi segunda derivada acá? Aquí también de igual forma no tenemos este número para la segunda derivada, ¿ok? Entonces no lo vamos a tomar en cuenta en el criterio de la segunda derivada, este puntito sí. Tal cual lo que hemos hecho en la primera derivada. Listo. Entonces, ¿qué me va a decir la segunda derivada? Me va a decir si este punto es un máximo o un mínimo. Un máximo, un mínimo. Simple. O se abre hacia abajo mi función o se abre hacia arriba. Algunos inges, como le dicen, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, convexa, cóncava. Eso a mí me confundía bastante y yo sé que les va a confundir, así que se abre hacia abajo o se abre hacia arriba, ¿ya? Simplemente tomen en cuenta eso. Ya saben, si esto es negativo, se abre hacia abajo. Si esto es positivo, se abre hacia arriba, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a reemplazar, digamos que acá 0 en mi segunda derivada. 0 me va a dar arriba un número positivo, digo un número negativo, abajo me va a dar un número negativo también. Está elevado a la 4 tercios. Este 4 tercios yo lo puedo escribir como 3 más 1, ¿verdad? Dividido entre 3, esto es igual a 1 más 1 tercio. De igual manera, como en la primera derivada, vamos a tomar en cuenta este 1 tercio, ¿ya? No este. Entonces, este exponente de acá no me va a afectar en nada, ¿ya? Igual que en la primera derivada. Y listo. Entonces, acá me va a quedar un número igual negativo. Negativo por negativo, positivo. ¿Qué hemos dicho cuando es negativo? En mi criterio de la segunda derivada, que se va a abrir así. Que va a ser un máximo, ¿verdad? Listo. No, está bien, está bien. Bien, no tomo en cuenta este número, ya ahora entre el 5 y el 6 puede ser un 5.5, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque entre dos números existen infinidad de números, ¿verdad? Ya, digamos que 5.5, 5.5 menos 6
va a ser negativo, porque si 6 es mucho mayor a 5.5. 5.5 menos 5, abajo me va a quedar un número positivo, porque cualquier número entre 6 y 5 siempre va a ser mayor a 5, ¿verdad? Entonces negativo por positivo me va a dar negativo. Entonces, si acá es negativo, también va a tomar esta formita, ¿verdad? Ahora, para valores mayores a 6, 100, digamos. 100 arriba, positivo. 100 abajo, positivo. Positivo, entonces. Si es positivo, va a tomar esta formita. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Vamos a, ¿cómo se podría decir? Intersectar estas curvas con las curvas de la segunda derivada, del criterio de la segunda derivada. Las curvitas acá, que le he puesto para mi primera derivada, las intersecto con las de mi segunda derivada. Esta, por ejemplo, va a coincidir con esta, ¿verdad? Entonces, va a ser primero así mi curvita para este lado. Ahora, con esta no intersecta, ¿verdad? Porque si la dibujo acá, me va a salir así. Así. Entonces, tomo esta y si la dibujo acá, se intersecta, ¿verdad? Como si se intersectara, no tanto así el término, tómenlo propiamente, sino que es algo más como para entenderse un poquito, ¿ya? Entonces, esta se va a intersectar con esta, para este ladito. Luego, esta se va a intersectar con esta, ¿verdad? Y va a estar así. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué nos dice? Que este va a ser un punto anguloso, un punto de inflexión, y este es un máximo. ¿Por qué? Porque si yo dibujo, digamos, entre 3, si yo dibujo el punto 3 acá, mi curvita va a tomar esa forma. Ya. Aquí en el 5 va a ser primero así y luego así, ¿verdad? Ahora para el punto 6 va a primero crecer así y luego va a empezar a decrecer así. Listo. Ahora sí vamos a graficar lo que es esta funcioncita, ¿ya? Ahora, para cada uno de estos puntitos voy a hallar sus yes, ¿ok? Eso por lo general se deja al final, pueden hacerlo al comienzo también, no hay problema. Tengo lo que es la función, a ver, vamos a tratar de sacarle fotito para no estar copiando. Antes yo usaba esta técnica, pero ha empezado a fallar un poco la laptop. Vamos a tratar de copiar esto acá. Vamos a reemplazar los puntitos y hallar las 10, ¿ok? Para y evaluado en 3, esto va a ser igual a 3 por raíz cúbica de 3 menos 5, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿verdad? 4, raíz cúbica de 4 ya puede ser, ¿verdad? Y esto me va a quedar 3 por la raíz cúbica de 4. Ni modo, así nomás queda con raíz. Ahora para 5. 5 menos 5, 0. Entonces para y evaluado en 5 me va a quedar 0. Auxi, disculpe, está bien su operación, solo que la raíz cúbica es menos 2, pero sale lo mismo. Menos 2. Es que está elevado al cuadrado aquí. Tómalo en cuenta, está al cuadrado. Si es menos 2 al cuadrado, sería 4, ¿verdad? Sí, eso me refería, solo le faltaba el signo, pero salía lo mismo. Sí, sale lo mismo, ¿verdad? Ah, ya. Ya, gracias. No te preocupes. Ya. Sí, tómalo en cuenta el signo, pero yo no lo he tomado en cuenta porque sabía que sí o sí se va a volver positivo, eso sí. Ya, ahora evaluado en 6 va a ser igual a 6, me va a quedar 1, simplemente va a ser 6, ¿verdad? Listo. Y simplemente también podríamos ver lo que es la intersección en el eje X, que es 5, ya lo tenemos porque para... a ver, ¿cómo está esto? Para X igual a 0 y para X igual a 5. Ya, a ver. También hallaremos el punto en el que Y va a ser, en el que X va a ser igual a 0. ¿Ya?
A ver, lo que les estoy tratando de decir es que yo aquí en mi grafiquita simplemente tengo puntos del 3 al 6 para X, ¿verdad? Si yo quiero graficar desde el 0, no sé dónde está ese puntito, ¿verdad? No sé en qué valor de Y. Entonces, si vamos a hallar lo que es Y evaluado en 0, ¿ok? ¿Qué va a ser 0? Porque aquí está X, lo va a volver todo 0. Un momentito. Listo. Ahora sí vamos a graficar, ¿ya? Acá. Esta funcióncita. Entonces, para la gráfica vamos a tratar de hacer unas coordenadas con estos cuadrados, ¿ya? Pero vamos a ver cómo sale, ¿ya? No me deja. A ver, vamos a tratar de hacerle un cuadrado más o menos así, no importa. Y así, ya. A ver. No, tampoco me deja. Tampoco. A ver, con esto. A ver. Ya, traten de no tomar en cuenta esto. Ya sé, si no, vamos a hacer otras figurillas. Acá, por ejemplo, con relleno negro. No me deja relleno negro, qué raro. Ya digamos que transparente igual, pero más gruesas. No, ahí nomás. Ya, toma en cuenta solo esto para el eje Y y X, ¿ya? A ver, esto lo vamos a borrar, listo. Tomen en cuenta solo, a ver, con un redondito lo vamos a tratar de arreglar. Ya. Todo lo que está dentro del círculo, ya va a ser mi eje Y y X. Ya. Entonces, a ver, vamos a ajustarlo aquí mejorcito esto. Acá. Listo. Creo un poquito más grande puede ser. Listo. Aquí va a ser mi puntito 0. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser 3. Aquí va a ser 5. Y aquí va a ser 6. ¿Ya? Entonces, para 0, para Y0, X0. Para X0, Y0, ¿verdad? Para Y3 va a ser 3 raíz de 4. A ver, digamos que tienen calculadora. A ver, pero si no tienen calculadora, ¿cómo lo podrían aproximar? 3 raíz cúbica de 3. Raíz cúbica. Raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es? 2, ¿verdad? Digamos, lo reducimos a la mitad de eso, prácticamente, porque adentro yo lo estoy reduciendo a la mitad. A ver, raíz cúbica de 4. Sería 1.5 más o menos, ¿verdad? A ver, hay una forma de más o menos aproximar. Digamos, si yo le pongo acá raíz cúbica de 5, no sé, raíz cúbica de 6 tampoco sé. Raíz cúbica de 8 sí sé, ¿verdad? Es igual a 2. Aquí va a ir reduciendo un poquito, simplemente sería 1.8 tal vez. Aquí igual va a ir reduciendo 1.6, digamos. Y acá ya va a reducir 1.5. Así más o menos se puede ir aproximando ya, chicos. No es muy exacto, pero para graficar salva. 1.5 por 3. A ver, por 3, digamos, va a ser 4. 4.7 más o menos. Eso ya ustedes pueden ir multiplicando más o menos así en sus cálculos, aproximando. Ya, digamos que es 4, digamos que 5, digamos por acá. 3 raíz cúbica de 4, ¿ya? Y va a estar por acá mi puntito. Luego, para 5 es 0, ¿verdad? Entonces se va a bajar hasta 0 mi otro puntito. Para 6 es 6, ¿verdad? Para 6 es 6. Sí, está bien, para 6 es 6, digamos. Ya, a ver.
como acá digamos que no saben el valorcito, no importa mucho porque igual va a 0 y este puntito sí o sí yo sé que es menor a 6, así que simplemente lo pueden dibujar incluso acá, incluso acá. No tienen que ser muy precisos en eso porque están en un examen en el que no se les permite utilizar calculadora. Así que no se preocupen de eso. Bien, entonces, ¿qué me decía mi criterio de mi primera y mi segunda derivada? Que desde allá atrás, que en realidad yo sé que es 0, desde 0 va a ir creciendo hasta 3 y luego va a volver a decrecer, ¿verdad? A partir de 3, entonces va a crecer así, luego va a descender y luego va a volver a crecer hasta 6, pero ¿cómo? Va a crecer así, ¿verdad? Va a crecer así de nuevo, va a crecer así hasta 6 y luego desde 6 va a volver a decrecer. Bueno, va a tomar esta formita, ¿verdad? De acá hacia adelante va a tomar esta formita. Y listo. Más o menos así sería la gráfica, ¿ya? Este es uno de los exámenes más feitos que he entrado en realidad, estas cositas. Y así más o menos se graficaría, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Es algo tarde, ¿no? Apenas hemos hecho un ejercicio, pero hemos repasado bastante, es bueno. Ahora, en otros ejercicios también les convendría, si digamos ustedes tienen algo así, que es más o menos una curvita que va creciendo así, pero no saben más o menos cómo, como esta, digamos, incluso acá podría ser conveniente hallar su asíntota, pero más que nada ustedes se van a dar cuenta dónde hallar la asíntota cuando ustedes tengan una función, lo que son fracciones, ¿ya? Aquí va a haber algo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen fracciones, por lo general se les recomienda hallar asíntotas. Eso vamos a tratar de hacerlo en la siguiente clase. Ahora, chicos, yo les propongo algo. Les debo clases, ¿ya? Bueno, les debo avance porque estamos avanzando un poquito lento, pero espero que me estén entendiendo. A ver.